Ok, listo. Como les mencionaba la semana pasada, y que aquí nos ayudó la compañera a mostrarles cómo se hacía de forma local. En el caso de los que trabajamos con arquitectura ARM, eso no es posible porque no hay una versión de SQL Server local disponible para esa arquitectura. Entonces, en mi caso, tuve que utilizar un servidor externo para poder conectarme a una base de datos. La forma de conectarse es la misma, el explorador de las tablas y el manejador del dataset es exactamente lo mismo. Lo que cambia es simplemente que la conexión que ustedes van a manejar local va a ser hacia un archivo MDF que está ubicado en su mismo proyecto. Ok, ya eso aclarado, el día de hoy pues nosotros ya tenemos bien establecido los tres capas del explicativo. La capa de datos, la capa de controladores o de librería que maneja los datos que se van a manejar, los algoritmos, los controles que se van a manejar y la parte de datos. ¿Ok? Interesantemente, con todos estos elementos yo puedo generar adaptadores o elementos que ya trabajan directamente con el dataset. Voy a abrir el dataset para que vean la relación. Bueno, estaba esperando que me abriera el, el diseñador. Ahí está. Ok, y en él, si ustedes observan, la vez pasada con la compañera estábamos haciendo una vista, no nos salía, hoy sí ya salió aquí adecuadamente. Entonces, yo tengo en este caso un dataset, una tabla que agarra hacia vista solamente de lectura. Y lo único que se hace es extraer la información de personas cruzada con la información de médicos directamente. Entonces, solo en aquellos casos en donde ambos tengan la identidad igual, nos va a aparecer como tal. ¿Para qué todo esto? Habíamos creado otro de clínicas, ¿verdad? Entonces, para hacer un repaso, voy a crear uno nuevo de clínicas aquí, una nueva tabla. Y vamos a hacer una, yo creo que los que llevaron conmigo programación multiplataforma ya van a conocer el término, pero los que no han recibido clases anteriormente conmigo, el término que vamos a hacer es el manejo de un mantenimiento de datos. En este caso usamos un patrón conocido como trabajar con, en inglés work with. Ese patrón son dos pantallas, una lista que ya la tenemos hecha, ya sabemos cómo hacer una lista de elementos acumulados y tenemos una, raro, no que me haya cambiado de IP. Ok, tenemos una lista para poder seleccionar y con esa selección poder hacer algunos elementos. Ok, que parece que no me conecta. Vamos a ver qué sucede. Sí, estoy ahorita viendo por qué no me está agarrando mi servidor. Permítanme. Ok, vamos a ver. Ah, sí, me cambió la IP. Ok, voy a tener que modificar la conexión. Yo de 20 a 10. Veamos si hoy sí ya me conecta. Listo, perfecto. Hoy sí. Perdóname, un error técnico. Ok, entonces vamos a una nueva tabla.
Le mencionaba sobre el trabajar con, es una lista y un formulario. Y con cada entidad podríamos hacer 3 elementos en ese formulario, que sería leerlo, actualizarlo, editarlo. Bueno, actualizarlo, editarlo es lo mismo. Leerlo, actualizarlo o borrar un elemento existente. Y en el caso podemos también agregar uno nuevo, que ya hicimos eso, para crear nuevamente los elementos. Lo único que lo hicimos en espacio de memorias, lo hicimos directamente en una memoria. Ahora vamos a hacer los controladores y manejar y enlazar la librería con el DAO para poder hacer el llenado de la información directamente. Entonces vamos a venir y vamos a decir, ok, perfecto. Entonces aquí tenemos el nombre, el tipo de datos y vamos a ponerle ID, está bien. Valor predeterminado, estamos bien. Vamos a ver si hay alguna propiedad para agregarle. Ok, este sería el nombre de la clínica. Es un varchar 28. No permitamos nulos. Poner una dirección. Varchar de 255. Y vamos a aplicar un teléfono. 30. Para texto variable. Nombre, dirección, teléfono. Pongámosle un estado. Carácter de 3. Valor predeterminado. No vamos a permitir nulos. No temas. Ok, con eso tenemos. Ya sabemos que darle a actualizar me va a generar. Ups. Tengo que definir nombre de la tabla. Clínicas. Dice que está incorrecto esto. Ahora sí. Y le damos a actualizar. Ok. Vamos a actualizar la base de datos. Ya actualizada me permite revisarlo y agregarlo al dataset. Listo. Con esto tenemos nuestro modelo de datos trabajándolo. En el modelo de datos es bien difícil hacerlo distinto. Lo que vamos a hacer es un proxy, es decir, un elemento que me permita enlazar o a la librería obtener un dataset directamente de DAO y con él poder actualizar directamente los elementos que vamos a ocupar. Entonces aquí vamos a definir una nueva clase. Vamos a agregar, estoy ahorita en el modelo de datos, una clase simple. A la clase le vamos a poner data context o contexto de datos. Esperemos que abra. Listo. Primero lo vamos a cambiar a que sea una clase pública porque necesitamos extraerlo de otro lado. Y en este caso la aplicación solo ocupa una sola conexión, no ocupa tantos. ¿Ok? Entonces para ello nosotros vamos a definir un patrón conocido como singleton, algo sencillo que nos permita extraer la información. Entonces aquí le damos a clínicas médicas dataset, lo definimos como data. Hacemos el constructor privado para que no se pueda instanciar. Ok, pero lo que permitimos aquí es, en este caso, ya definir un estático. Public static. A este vamos a definirle también que va a ser private static. Entonces, en este caso, public static get clínica médica dataset.
public. Este va a devolver. Y vamos a definir if data es igual a nulo porque no hay nada. Vamos a instanciarlos. Data va a ser igual a new clínica dataset. Y vamos a retornar data. Listo. Ok, entonces aquí tenemos la información. A esto se le conoce como un patrón singleton. La idea del patrón singleton es de que yo voy a tener una única instancia de ese dataset en el momento y yo puedo hacer ciertas operaciones con ese dataset. Puedo pedirle de que se sincronice todo o puedo pedirle específicamente que haga elementos específicos. Ahora, al obtener una instancia directa del data a través de Get Clínicas Médicas, porque devolvemos esa referencia directamente, yo puedo utilizar los valores de datos y los métodos de datos en cualquier otro lado. Entonces, salvamos aquí, nos ayuda. El dataset, creo que no ocupamos abrir conexión ya directamente. Y no, vamos a probarlo acá. Data. A ver, begin init. Eso ya se hace. Tengo los datos de clínicas, Enforce, XML. En este caso es con los medios elementos específicos, por ejemplo, médicos. Punto me permite utilizar y manejar los elementos que pueda bajar directamente. Entonces usamos el método, creo que es fill. Es el adapter. Ahí lo vamos a ver más adelante. Yo creo que ya lo genera toda la información de la data. Ok, vamos a las librerías. En este caso vamos a hacer un controlador en específico. Para mantener el orden voy a tener aquí, vamos a agregar una carpeta. Esa carpeta la vamos a llamar controladores. ¿De lo que sería? Sí, 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 sí. Entonces dentro de controladores, aquí vamos a crear ahorita una clase que me va a mantener la parte de las clínicas, que no tenemos uno, y vamos a agregar dentro de los controladores todos los elementos para el work with de las personas, la parte de backend. Ahí vamos a ver. Entonces aquí le damos un nuevo clase. Lo vamos a llamar solo para mantener un estándar. Work with. Y vamos a ponerle clínicas. Ok, ese es público. Y vamos a incorporar. Recuerden que las dependencias yo ya tengo incorporado. Ya hicimos esa incorporación de utilizar clínicas médicas DAO. Si no lo tenemos, vamos a agregarla nuevamente. Vamos a ver dependencias. Agregar referencia del proyecto. Porque es un proyecto nuevo. Y aquí ocupamos referencia a clínicas DAO. Vamos a aceptar. Entonces, clínica médica live depende de clínicas médica DAO. Y clínicas médicas dependen solamente de clínicas médicas live. Aquí vamos a quitar este.
para tenerlo totalmente separado y que no haya dependencias redundantes. Ok, con eso estamos, listo. Entonces aquí vamos a usar Clínicas Médicas DAO. Ok, ahí están los Tables Adapters, que son los que me permiten acceder a cada uno de los elementos. Y en la parte de clínicas, pues yo voy a trabajar y voy a tener una lista de clínica que no tengo. Vamos a crearla. Fijan los demás elementos. Vamos a cerrar la parte de visual. Están los controladores. Abajo tengo médico, persona. Me hace falta clínica. Voy a crear la clase de clínica. A pública. Gracias. Ok, entonces private name. Bueno, en español los tenemos, ¿verdad? Aquí. Permítanme que al parecer murió. Nombre, dirección, teléfono, estado. Permítame. Dirección, teléfono, estado, correcto. Y ocupamos el código. Tiene el micrófono abierto.
Ok, tenemos nuestro DAO, nuestro DTO, en este caso, nuestra instancia, nuestra entidad. De esta entidad ya sabemos que podemos armar todos los elementos, la lista de clínicas. Sí, gracias. Este va a ser privado. Ok, y este nos va a permitir manejar internamente todos los aspectos o el estado de la aplicación como tal, cómo se va a ir manejando dentro de los elementos. Ok, cosas que necesitamos extraer. Primero el constructor. Public. Ok, lo vamos a inicializar. En este caso, si queremos extraer los elementos por defecto, entonces primero vamos a definir que ocupamos una de clínicas médicas DAO también. Entonces vamos a entonces agregar el using. Y aquí yo puedo extraer el data adapter para sacarlo en específico. Entonces el adapter tiene varios elementos. Vamos a inicializarlo. Adapter es New Clínicas Table Adapter. ¿Dónde viene este Table Adapter? De la parte de clínicas en específico, que lo genera nuestro elemento cuando lo cargamos. Si observan, aquí está Clínicas Table Adapter. Ese es el que me va a permitir extraer la información directamente de cada uno de los elementos de las clínicas. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Ok, yo puedo venir y también definirle private clínicas dataset. Vamos a extraerlo. Y aquí, en este caso, para no crear un nuevo dataset, sino que utilizar, si ya hay otra pantalla lo generó, puedo utilizar exactamente la misma, así no desperdiciamos memoria. Entonces le decimos aquí que el Clínica Dataset vamos a utilizar de clínicas médicas DAO punto data context punto get clínicas médicas dataset. De esa forma me aseguro de que solo estoy usando un único elemento a la vez. Ahora, quiero ya cargar los datos o puedo dejarle métodos específicos para poder cargar los datos directamente. Vamos a usar un método porque ese nos va a servir para hacer un refresh. Entonces, public void, vamos a hacer, y en ese void vamos a venir, vamos a extraer la información que está en el dataset. Entonces, vamos a poner get clínicas, obtener clínicas. Vamos a ponerlo en español. Obtener clínicas. ¿Qué va a ser obtener clínicas? Bueno, no es un void realmente. Este es una lista de clínica. Ok, en este punto ya tenemos el clínicas dataset, tenemos el adapter. Entonces vamos a extraer primero de clínicas dataset. Y aquí vamos a mandarle a nuestro adapter que haga un fill y vamos a hacer el fill de clínica dataset clínicas. ¿Ok? ¿Quién me va a hacer eso? Me va a ir a la base de datos, va a llenar la información y me va a meter
dentro del data table de clínicas todos los elementos. Ahora voy a extraer y vamos a crear un adaptador interno para convertir nuestro data row a un elemento de clases. Entonces vamos a hacer un private y vamos a llamar, este me va a devolver una lista. Bueno, este es un void, este sí lo podemos hacer como void porque lo que queremos es guardarlo aquí. Field clínicas. Todavía no he terminado esa función. Ahorita estoy haciendo la otra que vamos a llamar. Entonces, en este vamos a poner de clínicas dataset punto clínicas. Vamos a utilizar uno llamado rows. No, rows. Ok. De ese rows vamos a hacer un for. Vamos a ponerle aquí clínicas set clínicas row y clínica in clínicas row. Voy a ocultar esta aquí para que me quede espacio. Entonces lo que le estoy pidiendo es for each. Ok, estoy esperando que cada clínica, esta es la variable que esté en rows, va a hacer la iteración. Esto es un ciclo especial que establece. Y en este caso vamos a convertir nuestros elementos o nuestra lista. Entonces vamos a decirle clínicas. Vamos a primero, bueno, aquí add nueva clínica. Y le vamos a mandar los datos correspondientes a cada uno de ellos. Los valores. Recuerden, aquí es el código primero. Vamos a usar clínica. En este caso, el ID, que es lo que viene de la base de datos. Luego el nombre, clínica.nombre. Después sigue la dirección, clínica.dirección. Clínica.teléfono. Y clínica.estado. Ok, ahí se cierra el crear uno nuevo y aquí se cierra el add que vamos a tener. Y esa es toda la ejecución que va a realizarse. Lo único es que nos vamos a asegurar que las clínicas en este momento estén vacías. Vamos a sincronizarlo. Field clínicas. Vamos a mandar a llamar. Y vamos a retornar las clínicas. Entonces de esa forma me va a permitir extraer toda la información de las clínicas como tal. Y me dice dataset, adapter, clínicas, todo lo estoy usando. ¿Qué me dice? Clínicas no acepta valores nulos. Tenemos que inicializarlo. Ahora sí. Y esto es para obtener solamente las clínicas. Recuerden, el CRUD o el mantenimiento de cualquier tabla es agregar uno nuevo, editar uno nuevo, eliminar otro y poder hacer cierto tipo de consultas o filtros. En este caso no vamos a hacer más de eso, solamente el de
el de obtener las clínicas para llenarlo directamente con lo último que está en la base de datos y eso me va a devolver las clínicas como tal. Pues vamos a regresar aquí para poder incorporar esto dentro del programa y jalarlo. Ahora vamos a la parte de el frontend, que lo que quiero al final es enlazar. Solo nos quedan 8 minutos. Vamos a agregar el dataset. Ahorita lo vamos a agregar sin ponerle nada de vestido ni nada adicional. Simplemente vamos a agregar form clínicas. Agregar nuevo elemento. En este caso es un formulario. Y le vamos a llamar form clínicas. Esperamos que me abra. Es correcto. Sí. Ok, está frame clínicas. Vamos a venir. Voy a ocultar esto. No, acá. Ocupo la caja de herramientas. Está listo. ¿Qué ocupamos? Ocupamos un binding source. Vamos a dejar abiertas las propiedades para ver con ellos. En binding source todavía no es hora de salir. Ok, al binding source le vamos a llamar binding clínicas. Ok, generate member true, modifiers private. Ok, perfecto. Vamos a agregar el data grid. Ok, no voy a permitir ni eliminación, ni edición, ni la acción de agregar ahí directamente. Vamos a editar las columnas. Vamos a agregar código, text columns, encabezado, código. Vamos a ponerle nombre. Con estado. Solo esos tres valores vamos a agregar de datos que vienen. Cerrar. Nuevamente vamos al data property. Sabemos que es código. El nombre es nombre. Vamos a decirle que auto size. Vamos a poner field. Y el estado. Property es estado. Con esos valores tenemos. Ok. Esto. Y vamos a llenar nuestro binding source con la lista de médicos. Entonces le damos ver código. Tenemos initialize component. Vamos a crear nuestras variables aquí. Vamos a ponerle private aquí. Una lista de clínica. ¿Sí? Que viene de Medicalib. Eso automáticamente me agrega en la librería que ya la tenemos enlazada.
Y vamos a enlazarlo al work with. Necesitamos también el work with clínicas. Y esto lo vamos a inicializar aquí. Primero, new work with clínicas. Le decimos que las clínicas vamos a obtener las clínicas, realmente que viene. Y vamos a el data binding, es el binding clínicas punto data source va a ser igual a clínicas. Solo me falta ahora entonces enlazar este amigo de aquí con el binding data source. Es aquí. Esto cuando me hace eso. Data source. Ahí está, binding clínicas. Es el que tenemos. Solo le di doble clic para que ya solo me lo buscara. Salvamos. Vamos al programa. Program, que es nuestro punto de entrada. Y en vez de new médico, vamos a poner frame clínicas. Corramos a ver si no me tira errores. Damos los dedos. Que hay errores. Me dice. Permítame. Generalmente cuando falla algo empieza a fallar todo lo demás que está ligado. Entonces aquí me dice que no se encuentra el tipo de datos SQL Adapter en el espacio nombre ensamblado de SQL Data SQL Client. A ver, como que me falta algún tipo de encuentra SQL. Sí, lo que me pasa aquí es de que no encuentra la dependencia de SQL Data. Vamos a ver, explorador de soluciones, dependencias. Claro, si no lo tengo aquí como dependencias, vamos a agregarlo. Administrar paquetes en NuGet. SQL Client. Ok. Ahí están todos los que me hacen falta. Y no veo el SQL Adapter, vamos a tener que buscarlo también. Este. Microsoft Extraction, SQL Data. Vamos a aplicar. Acepto todo el relajo que me está viendo. Y revisemos ahora. Vamos a ver si hoy sí. Que hay errores. Está otra vez. Mismos. Data Adapter.
para... ¿Cuál fue el que instalé? El otro que no, la verdad. Veamos si hoy sí me... Ok, la compilación ha salido exitosa. Pero esperemos que cargue y con esto termino. Por los momentos, en teoría, no debería salir absolutamente nada porque no hay nada en la tabla. Recuerda que yo estoy usando una máquina virtual con muy poco dato. Ok, no hay nada en la tabla, por eso no aparece. Mañana vamos a llegar. Lo bueno es que no me tiró ningún error, o sea que la consulta sí la logró hacer. Sí hizo la consulta a la base de datos, extrajo los datos como no había nada, no muestra absolutamente nada, ese era el comportamiento esperado. Mañana vamos a llenar data directamente, igual desde el manejador que tenemos aquí en el explorador de objetos. Y vamos a empezar con los formularios para agregar nuevos registros, para editar el que ya está, para eliminarlo o para actualizarlo. Entonces con esto, sí, la tarea no va a ser pequeña. O sea, sí es pequeña, pero tienen que hacer varias cosas. Mientras tengan y vayan haciendo estos, ya tienen casi todo más que agregar una tabla, crear la conexión y crear el controlador work with. No es tan largo. Sí, ahorita lo subo.